Easy now, easy. Un grito atravesó la lluvia de Seattle. Un pastor alemán se cayó del piso 14 y golpeó el patio con fuerza, retorcido, sangrando, pero de alguna manera respirando. Como los vecinos se quedaron helados, un sargento de la marina se arrodilló, envolvió su chaqueta alrededor del perro, y susurró: «Mantén la línea». Lo que siguió fue una lucha contra el dolor, burocracia y una mentira enterrada de una guerra lejana. Uno que pondría a prueba la lealtad y redimir una vida que todos los demás tenían cancelado. Antes de comenzar, dime desde dónde estás mirando. Deja tu país en los comentarios. Y si tú creo que ningún humano o animal debería jamás quedar atrás en la tormenta, golpear suscríbete porque esta historia podría simplemente restaurar tu fe en los milagros. Un bajo el cielo presionaba sobre Seattle como un cielo gris. Mano, y la llovizna de la mañana cosió un fino velo sobre el cristal de la ciudad y concreto. El viento de Elliott Bay llevaba sal y frío, y las nubes colgados tan cerca que se sentían como extra historias agregadas a cada edificio. En Belltown, un desgastado rascacielos frente a un patio estrecho de adoquines con borde de musgo y un arce testarudo que se negaba a dejarlo se van sus últimas hojas de naranja. Viajeros encorvados dentro de sus chaquetas. Paseadores de perros acortó sus bucles, y un barista pegué un dorso y 5 notas a un fondo empañado ventana. Entonces el grito atravesó el lluvia, limpia, alta, urgente, y la ciudad pausado. Una forma cayó más allá del día 14, suelo, negro, pesado y vivo. Una mancha haciendo a un lado el aire, golpeó el concreto con un sonido como un libro, cayó plano. Los ecos corrieron por las paredes y luego murió, dejando solo el silbido de lluvia. El pastor alemán yacía retorcido la losa del patio, respirando entrecortadamente hilos finos. La sangre se hundió oscuramente en el mojado. Encontré las costuras en los adoquines y dibujó un mapa torcido hacia el desagüe. La oreja estaba rota cerca de la punta. El abrigo era negro y fuego, denso, resbaladizo por la lluvia, enmarañado en el hombro, donde se presiona el hueso mal debajo de la piel. Él tenía el cabeza cuadrada y cuello orgulloso de la raza, el pecho torcido de un corredor, el ancho patas de un perro hecho para trabajar. Él no lo hizo quejarse. Un ojo ámbar parpadeó lentamente. Eso era un ojo valiente, y buscaba un mano. La gente vino porque la gente siempre hacer. La rueda de un cochecito se detuvo con un chirrido. Una taza de café cayó y abrió su tapa. Mezclar la crema con agua de lluvia. «Oh mi Dios», dijo la mujer del cochecito. Ella era Sarah Langley, de unos 30 años, alta, y Willow de años de yoga y empuje. Carros de supermercado pesados en un tercer piso subir. Un antiguo arte de la escuela secundaria. Profesora que abandonó el aula después de un año difícil de recortes presupuestarios, y la sobredosis de un estudiante sacudió a todo personal. Una bondad cansada formó su boca. Se arrodilló y luego hizo una pausa porque la bondad no siempre es lo mismo que saber qué hacer. Un adolescente patinó mojado ladrillo y casi aniquilado. Llevaba un chaqueta bomber y zapatos de tienda de segunda mano con lo último de su agarre quemado por los veranos en los parques de patinaje. Jesse Morales, 16 años, ojos compactos y penetrantes, una risa que prestado gratuitamente a amigos y extraños. Filmó todo porque su padre, un conserje nocturno, le enseñó que los recuerdos eran más ligeros de llevar si los guardó en un teléfono en lugar de en su atrás. La respiración de Jesse se nubló rápidamente. Él cayó sobre una rodilla. ¿Alguien llama? 911. Gritó, pero ya estaba marcando. Pulgar tembloroso. Perro grande cayó. Patio en tercera y él está respirar. Sí, está respirando. Se oyeron pasos en el corredor. Él llegó el guardia de seguridad del edificio. Radio. Crepitante. Leo Henderson, 50 y tantos, ojos amables y de vientre ancho, que se suavizaron para niños y animales. Un veterano de la guerra del Golfo que una vez rescató a un atigrado callejero de una mecha caja y nunca se lo contó a nadie porque él le gustaba ser secretamente heroico. Leo tirado se quitó la cazadora de neón y se agachó, cerca del perro, pero dudó en tocarlo. Tranquilo, amigo, dijo, con voz firme como una guardia nocturna. Quédate con nosotros. A través de la llovizna llegó un hombre a paso vivo, clip intencionado, sin correr tanto como cortando líneas rectas a través del mañana. Llevaba un verde campo que no
No pertenece a esta calle de la ciudad, y en la lluvia goteaba sobre la tela como si se hubiera encontrado esta tela antes, y aprendí a respétalo. Sargento Mark Weston, edad 35. Guapo, delgado y atlético, hombros cuadrados, corte de pelo con raya lateral, bien peinado, bien afeitado y sin barba, sin bigote, sin sombrero, definido pómulos y mandíbula cuadrada. Marrón firme, ojos con una expresión pensativa y tranquila. Usando un solo traje. Solo US Marine uniforme de camuflaje verde, bosque sin insignias. Blusa y pantalón prolijamente, botas de combate ajustadas en color marrón coyote, ligeramente desgastado, bien atado. Él acababa de preparado para responder a una tormenta de talle abajo sobre los compañeros donde los sacos de arena. Había aprendido los nombres de los voluntarios. El paso conllevaba una silenciosa urgencia, la mirada de alguien que resolvió problemas en el orden en que llegaron. Él tomó la escena en un solo barrido, el ángulo del perro, foreg, el arrastre superficial de las costillas, el camino. La cabeza se elevó 1 centímetro hacia cualquier voz que contenía calidez. Todos de vuelta solo un poco, dijo Mark, tranquilo, incluso. Se arrodilló. Sus palmas estaban limpias y cálidas. Se quitó la chaqueta con un solo movimiento, y lo puso sobre el pastor. Cuidado de los cuartos traseros, cuidado con el hombro derecho, donde el shock tembló debajo de la piel. El calor importa. Presión importa. La voz es lo más importante. Tranquilo, él le dijo al perro. Tranquilo, soldado. El perro el ojo lo encontró. Era el tipo de ojo que haya memorizado comandos sin olvidando caras. Del tipo que tenía. Aprendí a buscar pareja en humo, arena o lluvia de la ciudad. Mark vio viejo trabajar con ese aspecto, no trabajar en un parque para mascotas. Trabajo. Su boca se apretó casi imperceptiblemente. Sara flotaba, con las manos sobre su boca, la lluvia de plástico del cochecito cubierta rompiéndose con la brisa. ¿Él puede? ¿Hago algo? Lo estás haciendo, Marcos, dijo sin levantar la vista. Te quedaste. Él deslizó un antebrazo debajo del pastor, cabeza lo suficiente para levantarse del frío y coloque el hocico del perro en el pliegue de su chaqueta. Formó una cuna con su cuerpo y el hormigón. Jesse, él dijo, adivinando y acertando, porque el chaqueta tenía J. Morales cosido en el pecho en un hilo que no coincidía. Dígale al despacho que el perro se cayó del día 14. Piso, respiración superficial, posible fractura, lesiones internas, shock, sí, señora. Tamaño 9. Jesse transmitió rápidamente ráfagas. Luego miró a Mark en busca de más. Pregunte por una unidad de traumatología animal, Mark. Añadido, Centro Veterinario Militar de Tacoma si pueden balancearlo. Tienen plataformas, como si la ciudad había estado esperando permiso, un leve chirrido de ruptura hacia arriba respondido desde algún lugar más allá del callejón. Leo se acercó, con la radio en su hombro. Puedo traer mantas, dijo. Lana del vestíbulo, ¿bien? Dijo Marcos. Pero ningún movimiento. Lo mantenemos caliente. Nosotros manténlo quieto. Su voz tenía peso. Pero no del tipo pesado. Era el tipo la gente podría llevar. Colocó su mano ligeramente sobre el pecho del pastor y palpó el hilo del aliento se enrolla para encontrarse con él. Ahí estás. La lluvia encontró la costura de su cuello y se deslizó por su columna. Él lo ignoré. La nariz del pastor se torció y se acomodó contra la muñeca de Mark. Cerca. El olor era sal, hierro, lluvia y perro. Más limpio de lo que merecía el patio. La llovizna de Seattle mantuvo el ritmo en la chaqueta. Mark tenía la sensación de recordar a otro. En tipo de lluvia. Un polvo fino que cayó de lado y pegados al sudor, de rotores batiendo el aire para lograr una seguridad temporal, de una larga noche en Helmont, donde un perro la presencia constante había unido a hombres fracturados volver a formar parte de un equipo. Dejó que el recuerdo viniera y vete. Lo que importaba era esto, un cosa que respira con dolor y manos que podría ayudar. ¿Cómo se llama? Sara preguntó suavemente. Porque los nombres son pequeños puentes. Aún no lo sé, dijo Mark. Pero él escucha mi voz. Ajustó el borde de la chaqueta. Sobre el flanco del perro, sus dedos exacto y suave. Oye, tú, susurró. Al pastor. No has terminado. He visto hecho. Esto no es todo. El arce las últimas. Hojas vibraron. Pasó un autobús tercero y arrojó una cinta de luz húmeda al otro lado del patio. En un balcón arriba, alguien gritó.
Te dije que él bajó de 14. Puertas abiertas a las 3 pisos. Las sombras se inclinaron. Un teléfono brilló. El aliento del pastor se cortó, las costillas, aserrado poco profundo. Una línea de sangre encontró el puño de la manga de Mark y lo hizo suyo. Él no se movió. Aprieta mi mano si es necesario, murmuró, en voz más baja que la lluvia. Estoy aquí. El perro no pudo apretar, se inclinó. Fue suficiente. El rostro de Mark no cambió, pero algo detrás de sus ojos adoptó una postura. Él había permanecido así para sus amigos. Antes, él permanecería así por extraños ahora. La ambulancia está en 5. Dijo Jesse, aferrándose a la llamada como si una cuerda. Están enviando trauma animal. La señora dijo, buen trabajo. Dile que es un esfuerzo de equipo, dijo Mark. Una ventaja rápida de humor calentó las palabras. Porque el miedo tiene que respirar, y el humor es una forma de déjalo. Además, dile que la llovizna de Seattle tiene mejor asistencia que la mayoría del personal reuniones. Jesse soltó una risa sorprendida. Eso sonó demasiado fuerte en el patio, e inmediatamente hizo que todo se sintiera más humano. Sarah sonrió con alguna extraña alivio que acompaña a una pequeña dosis de normales. La lluvia se volvió brevemente más intensa, luego retrocedió. El pastor parpadeó otra vez, la oreja ilesa inclinada hacia la voz de Mark, luego hacia el coro bajo, de preocupación humana a su alrededor. Él no lo hizo dientes de oso. No lloró. Él miró cansado de la misma manera que un corredor mira el último doblar. El tipo de neumático que nota el suelo, no la línea de meta. De cerca, Mark vio una tenue línea de cicatriz a lo largo de la pata delantera derecha del pastor, y un viejo nick en el cuero de la nariz. Una oreja tenía sido recortado, no roto, el preciso borde de una solución médica previa. Él presentó esos hechos sin construir una historia que los rodea. Las historias podrían esperar. No podía respirar. Él todavía está con nosotros. Mark dijo al pequeño círculo sin mirando hacia arriba. Buen chico. Leo reapareció con 2 mantas de lana, la lluvia centelleando sobre las fibras gruesas. Se arrodilló como si arrodillado en la iglesia. ¿Cómo quieres ellos? Uno doblado. Deslízalo cerca, Mark. Dijo. Si tiembla, lo cubrimos. No levantar a menos que los médicos lo indiquen. Sarah se apartó del camino, empujándole el cochecito hacia atrás un pie. El bebé dentro se agitó, luego se quedó profundamente dormido hasta el ritmo de lluvia y voces. Sarah, los hombros cayeron una fracción. Ella observó las manos de Mark, la precisión y gentileza, y se preguntaba cuánto cuesta una persona para llevar la calma a la vida de otras personas. Emergencias. Ella sintió acero bajo el calma, una dureza entrenada para el daño que ahora sirvió misericordia. Un nuevo espectador se acercó adentro, con las palmas abiertas para mostrar que tenía buenas intenciones. Este era Richie Klene, de unos 20 años, alto, bondadoso, torpeza, comunitario estudiante universitario de EMT que trabajaba de noche estantes de almacenamiento. Una vez se había estremecido ante sangre, se había obligado a no hacerlo. Tengo un botiquín de primeros auxilios compacto, dijo Richie, sosteniendo un bolso negro desgastado. Bolsa. Nada. Nada para perros, pero la gasa es gasa. Estamos bien por ahora, Mark. Dijo. Gracias. Quédate con nosotros. En los ojos del pastor se entrecerraron y luego se abrió de nuevo cuando Mark habló. Fue él el más mínimo acto de valentía, un párpado levantado. Contra el dolor porque una voz preguntó. Y dobló algo tierno en todos mirando. Una mujer cerca del corredor, que no había dicho una palabra, puso su teléfono, se alejó y se santiguó. Gente de la ciudad les gusta fingir que son extraños hasta un ser vivo los necesita. Que ellos recuerda. Las sirenas comenzaron como un rumor y se convirtió en una promesa. Las luces lavaron el boca de callejón en rojo y azul que parecía ridículo bajo la lluvia de la mañana, y aún así hizo saltar los corazones. Jesse se secó la nariz en su manga y anunció como si narrando un documental que estaba filmando en su cabeza, la ayuda está llegando escena. Leo llamó por radio a la recepción para abrir la puerta de servicio. Richie sacó el borde de la manta una pulgada más cerca del flanco del pastor cuando una ráfaga torció el aire húmedo más frío. Sarah dio un paso adelante y tocó la pata del perro con una punta del dedo cuidadosa, pidiendo permiso sin palabras. La pata se movió, no por dolor, pero reconocimiento. Él es tan valiente, susurró. Mark sintió la respiración del perro, se mantiene constante durante medio latido.
Él se inclinó más cerca hasta que su boca estuvo cerca. La oreja del pastor. La lluvia se calmó. Escucha. Mantengan la línea, dijo. Respira conmigo. Dentro, fuera, dentro. La cadencia era sencilla y tranquila, el tipo de voz que ha contado otras respiraciones. Lugares feos y se negó a dejarlos fallar. Miró una vez al piso 14, una barandilla oscura, un desgaste. Él miró hacia otro lado. El juicio no ayudaría aquí. Los ojos de Shepherd se posaron en los suyos nuevamente. No rabia allí, solo el silencio de una criatura que ha visto dos. Hay mucho que molestar, ira y demasiado amor para abandonar confianza. Has sobrevivido a cosas peores, ¿no? ¿Tú? Murmuró Mark. No es una pregunta. No de verdad. Se acercó la chaqueta a mantener calientes los latidos del corazón. La lluvia hizo tic-tac. Las sirenas bajaron y se suavizaron. Los neumáticos silbaron. En algún lugar una puerta golpeó abierto. Las botas golpean el pavimento al ritmo. Mark aún no levantó la vista. Chembón, dijo. La palabra suave y humano porque el cuidado toma prestado cada lenguaje que necesita. No me abandones. El pastor exhaló y tomó otro aliento. La lluvia los siguió hacia el sur, como una promesa silenciosa. Para cuando el camioneta de emergencia llegó a Tacoma, las nubes se había espesado hasta convertirse en peltre y en los limpiaparabrisas arrastraban el ritmo de agotamiento. Dentro de la luz estéril del vehículo, el sargento Mark Weston se sentó junto a la camilla, con la chaqueta todavía envuelto alrededor del pastor alemán. La respiración del perro era áspera y desigual. Sonido mecánico demasiado frágil para una criatura que alguna vez fue construida para las tormentas. Seco sangre con costra alrededor del hocico, y una pata entablillada a toda prisa, se movió levemente con cada bache en el camino. Ellos rodaron en el veterinario militar de Tacoma. En el centro, un rectángulo de hormigón escondido detrás de vallas metálicas y medio muertos cedros. Luces fluorescentes pintadas, todo del color de la leche fría, el olor a antiséptico presionado contra el aire. Lo suficientemente afilado y limpio como para picar. En la recepción, la enfermera Lena Park, enfermera coreana estadounidense de 34 años, mediana altura, complexión delgada, cabello negro y moño ordenado, tranquilo, ojos oscuros, sereno y comportamiento amable. Ella vestía de azul claro. Se viste debajo de una rebeca gris, estetoscopio alrededor de su cuello. Ella tenía el tipo de voz que podría calmar el caos con una sola frase. «¿Ingesta de Seattle?», preguntó, ya escaneando la camilla. «Fracturas múltiples, contusas, traumatismo, pulso irregular». «Sí», dijo Marcos. Cayó 14 pisos. Todavía respirando. Ella le hizo un gesto a través de las puertas batientes. «Lo llevaremos a preparación para cirugía. Dra. Foster se está de guardia». «Dra». Lena Foster, alta mujer de unos 50 años, rubia plateada, pelo hasta los hombros, camisa de lino debajo su bata blanca, sus tranquilos ojos azul grisáceo, apareció desde el pasillo más alejado. La compostura tenía el peso del hábito. Alguien que había visto demasiado y aprendió a no inmutarse. «Vamos a movernos rápido», dijo. «Tráeme los signos vitales, radiografías y una jaula de estabilización». Mark siguió hasta donde se le permitió. A través del vidrio de observación, miró enguantado. Las manos se deslizan sobre herramientas de piel y metal, brillar bajo la luz quirúrgica. El perro, aún sin nombre, desapareció bajo anestesia. El monitor cardíaco pulsó como una pequeña esperanza verde, tratando de no parpadear. Los minutos parecieron horas, cuando la Dra. Foster salió, su voz era plana, pero no cruel. «Sargento, ¿usted entiende las probabilidades? Sangrado interno, múltiple se rompe, su cuerpo se apaga. Podemos hacerlo sentir cómodo, pero la supervivencia es menos del 10%. Sus ojos reflejaban simpatía, del tipo reservado para las personas que tienen, he visto guerras a 2 y a 4 patas. En la elección humana sería ponerle fin. Marca, miró de nuevo a través del cristal. Él es, todavía, luchando. Reflejo, corrigió. Suavemente. Memoria muscular. No. Marcos dijo. Eso es disciplina. Ella estudió el cansancio alrededor de su boca, la estabilidad que podría haber sido confundido con negación. Eres recientemente regresar del despliegue. Desastre alivio, dijo. Antes de eso, Hellman provincia. Sé lo que es rendirse como. Eso no es todo.
Un joven técnico ingresado con un portapapeles. Evan Torres, 20 años, pequeño y pecoso, nuevo en trabajo de veterinario militar. Dudó por el formulario de consentimiento de eutanasia. El doctor dijo que nosotros debería. La mano de Mark descendió sobre el papel. Detente. Su voz no era fuerte, pero tenía el mando en sus huesos. Él no es un número. Es un activo marino. Él merece una oportunidad. Señor, comenzó el doctor Foster suavemente. Este no es un campo de batalla. Tal vez debería serlo, dijo Mark, porque todavía está en uno. El silencio se prolongó. El monitor pitó en lento desafío. Finalmente, la DRA. Foster exhaló larga y cuidadosamente. Todos correcto. Si asumes toda la responsabilidad para el cuidado postoperatorio, lo intentaremos. Marcos asintió. Hecho. Firmó sin vacilación, su nombre garabateado debajo tutor propietario. El técnico parpadeó. No estoy seguro si esto cuenta como adopción o rescate. Mark se inclinó sobre la camilla. Espera, soldado, murmuró. Tu eres aún no está hecho. La cirugía tomó 3 horas. Varillas de metal sujetaron los destrozados fémur. Se conectaron las costillas, se drenaron los pulmones, reinicio del hombro. A través del cristal, Marcos observé cada sombra en la consulta del médico. Cara, memorizando el ritmo del esfuerzo. Cuando finalmente hicieron girar al pastor fuera, el perro estaba medio momificado en una gasa y acero. El oxígeno silbó suavemente al lado. Él. La doctora Foster se quitó los guantes. Lo estabilizamos. Las próximas 12 horas decide todo. Mark asintió, pero ya estaba avanzando hacia la recuperación. Jaula. La enfermera ajustó el gotero. Él lo hará. Necesita calor constante, poco ruido, constante. Presencia, dijo. Me quedaré, Marcos. Respondió. Esa noche, el centro se vació excepto por el zumbido de las máquinas. Marcos se sentó en una silla plegable al lado de la jaula, chaqueta todavía húmeda por la lluvia, él no tenía dormir bien en 3 días. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, con los dedos moviéndose con memoria muscular del campo, contando segundos entre latidos del corazón, escuchando para respirar donde el silencio podría colarse. Miró el pastor de nuevo. Los parches afeitados de el pelaje reveló largas cicatrices más antiguas que el caer. Etiquetas militares ligeramente quemadas, la piel del oído interno, lee 214. Entonces eras uno de nosotros, dijo Mark. Suavemente. Un soldado. El pecho del perro. Subía y bajaba, débil pero constante. Marca acercó su silla. ¿Alguna vez te diste cuenta? ¿Qué tan silencioso se vuelve después del caos? ¿Cómo? El silencio pesa más que el ruido. Él dio una media sonrisa cansada. Te acostumbrarás eso. Me llevó años, le contó historias. Luego, en voz baja para no despertar al animales descansando en perreras cercanas, él habló de Afganistán, de las tormentas de polvo que convirtió el mediodía en anochecer, de la equipo 9 de la unidad, perros que olfatearon explosivos y peligro, socios que vidas salvadas. Habló de un amigo, el cabo Dinol, quien una vez dijo, algunos, los ángeles usan chalecos, no alas. Dean no había llegado a casa. La garganta de Mark apretó, pero su tono se mantuvo tranquilo. ¿Me recuerdas a uno que perdimos?, dijo. Susurró. Los mismos ojos, la misma tranquilidad. En algún momento pasada la medianoche, el corazón monitor omitido. Mark se puso de pie, mano presionada contra la jaula. Oye, respira conmigo. El ritmo se estabilizó, él exhaló lentamente, su propio corazón hundiéndose con el pitidos mecánicos. Lena Park pasó por su ronda, llevando un portapapeles y una termo. Se detuvo en la puerta, su expresión se suavizó ante la vista. Un marín vigilando a un perro como este. Era su oficial al mando. Te pondrás fuera, dijo suavemente. He estado peor, respondió Mark, sin apartar la mirada. Ella sonrió levemente. Ustedes tipos militares nunca se sabe cuándo descansar. Ella colocó el termo a su lado. ¿Café? ¿Negro? Es todo lo que tenemos después de medianoche. Apreciar eso. Cuando se giró para irse, añadió tranquilamente. A veces se aferran solo porque alguien está aquí. Marcos miró hacia atrás, al pastor. Entonces estaré aquí. Las horas pasaron. La lluvia afuera se volvió para nebulizar y luego regresar otra vez. Las enfermeras cambiaron turnos. En algún lugar de las perreras,
Otro perro ladró débilmente y cayó silencioso. La habitación blanca olía a lejía y esperanza. Al amanecer, aparecían las primeras luces a través de una rendija en las persianas. Oro pálido contra la losa estéril. El perro, revuelto. Un pequeño movimiento, solo el movimiento de una oreja, levantamiento de una pata. La respiración se hizo más profunda, no constante, pero más fuerte. Mark se acercó. Eso es todo. Fácil. Un ojo marrón lo abrí, lento, pesado, pero consciente. Encontró la cara de Mark, se concentró, y luego parpadeó lenta y deliberadamente. Mark sonrió, tranquilo y real. Buenos días, guardabosques. El nombre salió sin pensar. Encaja como un viejo guante encontrado nuevamente. Guardabosques, repitió. Todavía estás de guardia. El monitor sonó al mismo tiempo que su voz. A través de al llegar al vaso, la enfermera Park se detuvo a medio paso, y sonrió. Abrió los ojos. Marca, asintió. Acabo de hacerlo. Llegó el doctor Foster. Momentos después, cabello recogido, café. En una mano, portapapeles en la otra. Bueno, eso es una sorpresa. No para él, dijo Marcos. Ella estudió la escena durante un momento, el marino de manos ásperas descansando ligeramente contra la jaula, el pastor maltratado respirando bajo un halo de la pálida luz de la mañana. A veces, ella dijo, la fuerza de voluntad vence a las matemáticas. Marca, se rió entre dientes. Entonces, ya estoy ganando. Ella se alejó, dejándolos en el tranquilo zumbido de sus máquinas. Mark volvió a sentarse, su cuerpo dolorido, pero sus ojos firmes. Sintió en la misma quietud que sigue a un tiroteo. Esa frágil pieza se ganó un latido a la vez. Bajo la dura luz blanca, dos siluetas extendidas a lo largo del azulejo. Un hombre, un perro, ambos, unidos por la supervivencia. La lluvia volvió a convertirse en niebla sobre Tacoma. Por el momento en que el sargento Mark Weston salió del centro veterinario, con la chaqueta colgada sobre un brazo, la otra mano envuelta alrededor de una nota de alta doblada. En el interior, Ranger yacía sedado, su respiración superficial, pero más fuerte que la noche antes. Los médicos habían prometido monitorearlo durante 72 horas antes de su liberación. Pero la mente de Mark no estaba en lo médico. Gráficos. Estaba en el nombre escrito en la línea final del informe de admisión. Propietario registrado, Thomas Decker. Él condujo al norte a través de la llovizna hasta la dirección listado en el formulario, un departamento de escuadrón complejo a lo largo del borde del sonido. El ascensor olía a pintura vieja y soledad. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, un oficial ya esperaba dentro del pasillo estrecho. El detective Alan Rohr. Alrededor de los 40, alto y encorvado debido a demasiadas noches inclinadas sobre expedientes, llevaba una bata húmeda, abrigo gris y el rostro paciente de un hombre acostumbrado a explicar las malas noticias con suavidad. Su voz llevaba la grava de alguien que dejé de fumar pero nunca dejé de faltar. «¿Tú eres el marine que encontró el perro?», dijo. Marcos asintió. «Sargento Mark Weston». Rohr le indicó que bajara pasillo. «Hemos estado tratando de llegar a la pasillo, dueño desde anoche. Lo encontré esta mañana. En la puerta del apartamento había un frasco. En el interior, el aire estaba viciado, lleno de polvo. Y alfombra vieja. Fotos cubierto una pared. Instantáneas militares. Hombres en el desierto equipo. Un hombre más joven con un K9 al lado él. El hombre mismo estaba sentado encorvado ante el pequeña mesa de cocina, mirando a un vacío taza de café. Thomas Decker, 68 años, una vez alto. Ahora vaciado por los años y medicación, tenía el pelo blanco como la nieve cerca del cuero cabelludo, ojos hundidos y manos temblorosas que nunca parecieron descansar. Llevaba una sudadera militar descolorida, puños deshilachados y alerta médica, el brazalete colgaba suelto alrededor de su muñeca. Rohr habló en voz baja. «Señor Decker, este es sargento Weston. Él ha estado cuidando de guardabosques». Los ojos de Decker parpadearon. Confusión, luego dolor, luego algo. Eso parecía una vergüenza. ¿Guardabosque? La palabra vino como si tuviera que viajar un largo camino a través de la niebla. «Está vivo. Él es Marcos», dijo en voz baja. Los hombros de Decker temblaron. No por el frío, sino por el recuerdo. «No quise decir a...». Work puso una mano en su brazo. «Señor Decker, sabemos que has estado bajo tratamiento para el trastorno de estrés postraumático y la pérdida de memoria».
No, uno está aquí para arrestarte. Decker dio una risa amarga, más aliento que sonido. No se pueden arrestar fantasmas. Su mirada se dirigió hacia la ventana donde las gaviotas cortan arcos blancos contra las nubes. A veces, por la noche, los escucho de nuevo. Botas en la arena, perros ladrando, morteros. A veces me despierto y las paredes están demasiado cerca y creo que se le quebró la voz. Pensé que era otra persona. Pensé, Ranger venía por mí. Los medicamentos, ellos tiempo de giro. Mark se quedó quieto, dejando el silencio respira. Manos de Decker tropezó con algo sobre la mesa. Un pequeño collar de cuero desgastado hasta quedar suave. Aunque la etiqueta había sido pulida y limpia, el grabado casi había desaparecido. Él sostuvo es como una reliquia. Él era mi socio. Yo lo entrenó desde un cachorro. Kandahar 2018. Encontraría artefactos explosivos improvisados antes de que cualquiera de nosotros viera el cables. Me salvó la vida 2 veces. Entonces tú lo amaba, dijo Mark. Los ojos de Decker, lleno, pero no se derramó. Eso es lo que lo empeora. Presionó el cuello para su frente. La noche que sucedió, yo escuché a alguien en la puerta. Lo pensé, hubo insurgentes nuevamente. Grité, él ladró. Y algo en mí simplemente espetó. Los flashbacks no te lo dicen cuando vienen, simplemente te llevan atrás. Convertirte en el monstruo por un tiempo. Roar se volvió hacia Mark. Los vecinos escucharon el alboroto, lo vi en el balcón, gritando. Pensaron que era un asunto doméstico. Pelear. La mandíbula de Mark se tensó. Él miró al viejo. No es un criminal, solo un... El tiempo de baja se había olvidado de... enterrar. Él no necesita un celular, dijo en voz baja. Él necesita paz. Decker dio un temblor a sentir. Nunca me lo perdonaré. Tal vez ese no es el punto, dijo Mark. Tal vez se trata de lo que haces. Después del viejo, el hombre lo miró a los ojos y por un latido del corazón, el reconocimiento estalló. Soldado a soldado. ¿Has servido?, murmuró Decker. Tú sé cómo las noches no terminan, incluso cuando la guerra lo hace. Mark asintió una vez. Noche. Cuando los oficiales se fueron, Decker pidió ir a un lugar más tranquilo. Dentro horas, fue trasladado a Pine Ridge Hogar de Veteranos, un centro de atención a largo plazo ubicado entre árboles de hoja perenne afuera Olimpia. Mark condujo hasta allí al día siguiente. Tarde. Lluvia golpeando ritmos suaves contra el parabrisas. Él no estaba seguro por qué vino. Tal vez porque el perdón me sentí más ligero cuando lo compartí. Pine Ridge olía a café y desinfectante. Una enfermera en la recepción. Lo dirigió a un solarium donde el viejo los soldados estaban sentados mirando una pelota de béisbol en silencio. Juego. Decker se sentó aparte cerca de la ventana, el collar todavía en sus manos. Marca. Se acercó silenciosamente. Señor Decker, el viejo miró hacia arriba. Sargento Weston, dijeron que querías verme. Decker señaló la silla a su lado. Yo no sé lo que te dijeron, pero estoy no un villano. Solo un hombre cansado que perdió su agarre. Me dijeron que era suficiente, Mark dijo. Y he visto a hombres peores hacer menos bien. Decker soltó una risita de caballo. Tú suena como solía hacerlo mi oficial al mando. Se sentaron en silencio por un rato, viendo llover rayar la ventana. Finalmente, Decker dijo, ¿sufrió? Él está sanando, Mark respondió. Se rompió la pierna, algunas costillas, pero está respirando fuerte. Los labios de Decker tembló. Él siempre fue más fuerte que tú le diste eso, dijo Mark. El viejo le dio la vuelta al cuello en sus manos. Pudiera verlo una última vez tiempo, solo para decirle que lo siento. Ya veremos, dijo Mark suavemente. Él tiene una larga recuperación por delante. Hablaron durante casi una hora de patrullajes en el desierto, sobre los perros que nunca se quejó, sobre el silencio después las explosiones. Marcos notó cómo las palabras de Decker vagaron. A veces claro, a veces perdido en la niebla. Él habló de nombres que Mark no conocía. Amigos él pensé que todavía estaban vivos. Lugares que tiempo borroso. Cada historia terminó igual. Manera. No quise lastimarlo. Antes, al salir, Mark se quedó junto a la puerta. Yo dile que dijiste eso. Decker sonrió débilmente. ¿Crees que lo entenderá? Él ya lo hace, dijo Mark. Los perros siempre lo hacen. De vuelta en el Tacoma Center esa noche, el mundo exterior estaba bañado en plata por las luces de la calle.
Ranger durmió bajo mantas calientes, el tubo de oxígeno ya no está, su pecho se elevó constantemente. Cuando Mark entró, el perro se movió, levantando su cabeza lo suficiente para reconocerlo. «Tienes a alguien pensando en ti», Mark dijo suavemente, arrodillándose junto a la jaula. «Tu antiguo controlador». «Lo siente». Guardabosques parpadeó una vez, lentamente, como si la palabra llevaba significado. Luego, débilmente, sus oídos tembló. Reconocimiento atrapado entre memoria y sueño. Enfermera Lena Parke. Entró en la habitación, sosteniendo un portapapeles. Él responde a tu voz más que el de cualquier otra persona, dijo. Tal vez porque escucha algo familiar, Marcos respondió. Tal vez, dijo. O tal vez él simplemente sabe que no te irás. Marca sonrió, cansado pero seguro. No, no otra vez. A medida que afuera la lluvia se hacía más espesa, los ojos de Rer se cerraron. Su respirando lento pero tranquilo. Marcos se sentó a su lado en la poca luz. El silencio, el zumbido de las máquinas, su única compañía. En aquella habitación blanca y estéril, no había rango, sin mando, sin guerra, solo 2 soldados descansando después de la batalla. 2 semanas más tarde, el cielo de Seattle se había olvidado. Luz del sol nuevamente. Las mañanas eran grises sopa, de esas que hacen hasta el mar olvídate de cómo brillar. Sargento Mark Weston estaba sentado a la mesa de su cocina, leyendo la carta que había llegado doblada gobierno nítido y perfecta precisión. Notificación del asunto de la disposición perro de trabajo militar retirado 9 en 214. Estado de traumatismo severo no desplegable incapacidad permanente. Por estándar protocolo se autoriza la eutanasia pendiente de evaluación. Las palabras parecían claras en el papel, pero picado como metralla. Marcos los lee 2 veces, luego una tercera vez, cada pasada más frío que el anterior. La lluvia en la ventana llenó el silencio. El guardabosques yacía una manta doblada al otro lado de la habitación. Sus piernas vendadas estiradas torpemente, respirando a un ritmo lento y profundo. En las cicatrices a lo largo de sus costillas habían comenzado a desvanecerse. En líneas oscuras contra el pelaje tostado, pero los ojos, esos ojos alerta, gris ámbar, todavía tenía ese dolor silencioso de alguien, esperando una orden que tal vez nunca ven. Mark se levantó de la mesa, doblado, la carta en su bolsillo y miró al perro. «Creen que ya terminaste», dijo. Dijo suavemente. «Pero tú y yo sabemos diferente». Al día siguiente, Mark condujo volver al veterinario militar de Tacoma Centro. La sala de espera zumbó débilmente, con luces fluorescentes y olor a desinfectante. Detrás del mostrador estaba sentado Elaine Park, 30 y tantos, del este de Asia, ordenada moño bajo negro, vasos cuadrados posados sobre una nariz pequeña, siempre impecable organizado. Ella era la administrativa oficial, educada pero rígida, su sonrisa como precisa como su letra. Buenos días, sargento Weston, dijo. Estás aquí por 9 a 214, ¿correcto? Ranger, corrigió. Su pluma se detuvo en el aire. Oficialmente es K9 214, pero sí, ese expediente está bajo revisión. La decisión del departamento se mantiene a menos que hay una excepción médica. Estoy presentar uno, dijo Mark. Deslizó un juego de documentos al otro lado del mostrador, firmados formularios, observaciones médicas y una solicitud de adopción según la sección 12b de la Ley de Acompañantes de Veteranos. Elaine escaneó los papeles. No eres un manejador médico registrado, dijo. Sin certificación, no se puede legalmente asumir la custodia. Voy a hacer las pruebas, el cursos, lo que sea necesario. Ella suspiró, dejando la carpeta a un lado. Lo entiendo lo que está intentando hacer, sargento, pero estas cosas se mueven lentamente. La mandíbula de Mark, flexionado. No tiene tiempo para la lentitud. Desde el pasillo, Lena Foster apareció, con las mangas arremangadas hasta los codos, cabello plateado recogido hacia atrás. Ella, dijo. Procesa la solicitud. Tomaré nota supervisión médica bajo mi licencia. Las cejas de Ella se alzaron, pero asintió. Entendido, doctor. El doctor Foster se volvió a Marcos. Él está respondiendo bien a terapia, aún me duele la pata trasera, pero las fracturas se están tejiendo. ¿Has estado? ¿Visitas todos los días? Marcos asintió. Él ahora conoce mi voz. Él lo espera. El doctor Foster sonrió levemente. Así lo hace la mayoría soldados que regresan a casa.
Cuando Marca entró en la sala de recuperación, Ranger levantó su cabeza inmediatamente. La cola, lenta, incierto, golpeó una vez contra el manta. Sus ojos siguieron a Mark hasta que se arrodilló a su lado. Las orejas del perro, una todavía mellado, ligeramente animado. «Buenos días, compañero», murmuró Mark. «Adivina qué. Están intentando escribir tu final, pero aún no hemos terminado». Derrers el hocico rozó su mano y luego descansó. Allí renace un gesto de confianza. Más tarde, esa noche, Mark se sentó en su cocina. Mostrador con su computadora portátil, abierta. Y en las formas de gobierno se extienden como mapas de una guerra que no había planeado pelear. Él escribí su nombre una y otra vez, llenando en espacios en blanco etiquetados como parte responsable. El apartamento era pequeño, un dormitorio individual, con vistas a la bahía, el tipo de lugar lleno de tranquilidad más que de comodidad. Pero despejó un rincón cerca de la ventana, extendiendo una manta verde oliva sobre el suelo, dejando un cuenco de acero inoxidable con agua, un juguete de cuerda y una sola placa de identificación grabado por una tienda de metal local. Guardabosques Seerfi. Se quedó mirando la etiqueta durante mucho tiempo, antes de colgarlo de un pequeño clavo cerca a la ventana. A la mañana siguiente, él regresó al centro veterinario para dar a luz. Documentación actualizada. Elaine levantó la vista a su escritorio cuando él entró, su tono menos formal ahora. «El sargento Weston, el departamento ha revisado su solicitud, y lo negaron. Fuiste marcado como médicamente inestable, evaluación de PTSD en archivo de su última implementación». Ellos lo citó como motivo de rechazo. Marca se congeló. «Eso está anticuado. He estado autorizado para respuesta activa durante 2 años. No según sus registros», dijo, tranquilamente. «Lo siento». Se alejó de él. Contador, la respiración constante, pero los ojos, oscuro. «Lo siento no trae justicia». Afuera, el viento corta el sonido, frío. Mark se apoyó contra el camión. Puerta, observando las nubes descender y pesado. Había peleado guerras con balas, pero la burocracia, ese era un tipo más tranquilo de crueldad. Esa noche, como la ciudad, las luces se encendieron, Mark visitó a Ranger, otra vez. El perro era ahora más fuerte, capaz de se levanta hasta la mitad, golpeando la cola una vez contra la ropa de cama. Las enfermeras habían dejado de tenerle miedo. Ahora ellos le deslizó golosinas cuando el doctor Foster no estaba mirando. Mark se arrodilló a su lado. «Dijeron que...». «No», susurró, dijo, «estamos ambos demasiado rotos». «Quizás tengan razón, pero aún respiramos, ¿no?». Ranger inclinó la cabeza y movió las orejas, ante el sonido de la voz de Mark. No hay comprensión en el sentido humano, pero hubo reconocimiento, de esos que trasciende el lenguaje. La pata del perro, todavía rígido por la fractura, se deslizó adelante, apoyado contra la bota de Mark. «¿Aún confías en mí?», dijo Mark en voz baja. «Supongo que es razón suficiente para seguir peleando». Se quedó hasta que las enfermeras atenuó las luces. Al salir, un pequeña radio de transistores sonaba suavemente desde el mostrador de recepción. Un viejo marino canal de transmisión. Una voz clara dijo: «Semperi, siempre fiel». «Marca». Se detuvo, se volvió levemente y sonrió. «¿Has oído eso, guardabosques?», susurró. «Ese es nuestro lema». Esa noche, de vuelta en su apartamento, Mark abrió su computadora portátil nuevamente. Esta vez, él no llenó formularios. Escribió un CERMI, correo electrónico a los asuntos públicos del departamento, división, adjuntando fotos, guardabosques, informe médico, progreso de recuperación y un nota. Es más que un expediente. Él es un infante de marina que mantuvo la fe cuando otros la perdieron. Si tú no lo toleraré, lo haré. El golpe enviar, luego se recostó en silencio, la lluvia una vez más marcando tiempo contra el vidrio. En la esquina, el improvisado espacio de descanso esperaba. Un lugar para alguien que aún no estaba en casa, pero que había ya sido reclamado. Marcos tocó la etiqueta grabada una última vez antes apagando la luz. «Buenas noches, Ranger», murmuró. Al otro lado de la ciudad, en el brillo blanco estéril de la clínica, Ranger se agitó en sueños, con la cola temblando levemente, como si respondiera a una llama a través de la oscuridad. La niebla de la mañana rodó sobre el centro de Seattle como humo arrastrándose por calles que no habían bastante despierto. El aire olía, débilmente, de óxido y pozos de café. Sargento Mark Weston estacionó afuera del Departamento de Asuntos de Veteranos.
Es alto fachada de vidrio que refleja lo incoloro cielo. En el interior todo vibraba con orden, pisos blancos, trajes grises, caras. Que se movía en línea recta. Un delgado voz por el altavoz anunció nombres con ritmo burocrático. Quitándoles peso, Marcos llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo, los bordes desgastado por pasar demasiadas noches agregando notas, fotografías e informes sobre un solo nombre. Renger. El archivo fue más pesado de lo que parecía, no de papel, sino con propósito. En el mostrador de seguridad, un guardia le hizo señas para que pasara después de comprobar su DNI. El hombre asintió con esa cortesía, distancia de alguien que alguna vez usó el mismo uniforme pero ahora estaba en el otro lado de su significado. El empleado del mostrador de información, Diane Hollis, unos 50 años, cabello corto y canoso, con un corte corto y afilado, gafas ordenadas colocadas sobre su nariz, tenía una voz tan nítida como su chaqueta azul marino. ¿Estás aquí por un disco 9? Sí, señora. Perro de trabajo militar y 214 sirvió en 3 despliegues en Kandahar. Escribió rápidamente y el teclado hizo ruido. Como un metrónomo. Ese archivo sellado, ella dijo sin levantar la vista. ¿Por quién? Archivos del Departamento de Defensa. Nivel de clasificación 2 restringido. El ceño de Mark se frunció. Él no es un arma. Es un soldado. Él merece ser recordado. Sus ojos se alzaron brevemente. ¿Simpatía o tal vez fatiga? Sargento, nosotros. No tomes esas decisiones aquí, nosotros procesarlos. No estoy pidiendo un proceso, dijo Mark, con voz tranquila pero duro. Estoy pidiendo una oportunidad para hacer las cosas bien. Su tono suavizó un poco. Puedes enviar una petición, pero tomará semanas. Miró a su alrededor la sala llena de veteranos sentados sillas moldeadas, esperando que llegue el papeleo confirmar que su dolor existía al no tener semanas. Diane vaciló, entonces garabateó un número en un adhesivo amarillo nota. ¿Hay alguien con quien puedes hablar? ¿Oficial de registros? Michael Dean. Segundo piso, ala oeste. Él no es tan desalmado como él mira. Mark logró esbozar una leve sonrisa. Gracias, señora. El ascensor vibró hacia arriba. En el segundo piso, fluorescente. Las luces zumbaban como moscas. Oficial Michael Dean, cerca de los 40 años, delgado con cabello rubio adelgazado y azul cansado ojos, tenía la mirada de un hombre enterrado bajo la política, pero aún no del todo enterrado en él. Su corbata estaba torcida, su café frío y las esquinas de su boca bajada en permanente precaución. ¿Es usted el sargento Weston? Él preguntó, abriendo un archivo sobre el Ranger caso. Sí, Dean tocó la carpeta. Lo he visto. 3 recorridos, 2 comentarios, luego el incidente. ¿Qué incidente? Del decano, su mirada se encontró con la suya. Los archivos estampados como civiles, víctima. Cuestionado. Reclaman guardabosques, atacó a un no combatiente durante una patrulla cerca de Kandahar. Después de eso, él fue retirado y jubilado. El estómago de Mark, apretado. Eso está mal. Estuve ahí por operaciones similares. He visto esos perros, ellos no cometas errores. Dean suspiró, frotándose las sienes. Te creo, pero la creencia no cambia lo que está en el papel. Oficialmente está clasificado como inestable. No apto para la reintegración. ¿Inestable? Mark repitió en voz baja. Porque alguien decidió no mirar más profundamente. Sargento, yo no escribo las reglas, Dean dijo. Solo me aseguro de que los sigan. Mark se inclinó hacia adelante. ¿Y si las reglas están mal? Dean vaciló, luego metió la mano en un cajón y sacó una foto única, descolorida, bordes curvados. Eso mostró una fila de soldados agazapados el desierto, el sol blanco ardiente en lo alto, un pastor alemán orgulloso enfrente. La etiqueta en su arnés decía, guardabosques. El polvo le cubrió el hocico. Los ojos eran agudos y claros, fijos en algo invisible. Esto estaba adjunto a su historial, dijo Dean. No se supone que deba muéstralo, pero pensé que querrías hacerlo. Ver. Mark estudió la imagen, con la mandíbula apretando. Ese es él. Misma mirada, misma coraje. Dean asintió. No puedo liberar el archivo, pero puedo decirte el nombre del oficial al mando que presentó la informe. Capitán Reeves. Retirado, ahora enseña Derecho en la Universidad de Texas. Si estás buscando respuestas, eso es tu liderazgo. Marcos extendió la mano. Gracias. No era necesario. Dean lo sacudió una vez,
firme, pero cansado. Simplemente no lo digas a alguien de dónde sacaste esto. Me gusta mi trabajo. De regreso a su apartamento, el aire olía levemente a café y lluvia. Ranger yacía cerca de la ventana, descansando su nueva cama ortopédica. El aparato ortopédico para la pierna ya no estaba, reemplazado por una luz envoltura de soporte. Su cabeza se volvió hacia el sonido de la puerta al abrirse, ojos alerta, pero gentil. Mark se agachó a su lado, pasando una mano por el pelaje grueso entre sus orejas. No lo creerías el día que he tenido, compañero. El perro parpadeó lentamente, sin palabras. Reconocimiento. Estabas en Kandahar 3 veces, dijo Mark. Vidas salvadas y ahora te llaman peligroso. Él sacudió su cabeza. No voy a dejar que entierren el verdad. La cola del Ranger se movió una vez, solo lo suficiente como para rozar la bota de Mark. Más tarde esa noche, Mark conoció a un viejo contacto en un bar tranquilo en Tacoma. Cabo Luke Carter, unos 30 años, compacto, de complexión atlética, bajo, moreno. Rizos, manos curtidas. Él había sido compañero de unidad de Rangers durante el despliegue antes de pasar a la vida civil como un entrenador de búsqueda y rescate. Luke miró levantándose de su bebida cuando Mark entró. Escuché que revolviste el avispero, él dijo con una sonrisa. Algo así, Mark, respondió, deslizándose hacia la cabina. Trabajaste con Ranger, ¿verdad? Lucas asintió. El mejor perro que he visto en mi vida. Nariz como radar, corazón más grande que la mitad del equipo. ¿Ese informe? Es una mierda. Yo estaba allí. ¿Qué pasó realmente? La cara de Lucas endurecido. No era un civil. Chico era pretendiendo serlo. Tenía cables debajo su bata. Ranger captó el olor, él se abalanzó antes de que nadie más lo viera. Guardado el convoy. Pero el comando no quiso titulares sobre otra información falsa plomo. Entonces lo enterraron. Lo etiquetó inestable. Las manos de Mark se cerraron alrededor su vaso. Castigaron a un héroe por haciendo su trabajo. Bienvenidos a la burocracia, Luke dijo con amargura. Prefieren borrar errores que poseerlos. Marcos exhaló, constante pero fría. Luego traemos la verdad de vuelta. Hombre cuidadoso, advirtió Luke, no les gusta cuando los desafías. Papeleo. Yo tampoco, dijo Mark. Afuera, la noche se había diluido oro, que entrehora cuando la ciudad las luces se encuentran con el último sol. Atrás en casa, Mark encontró a Ranger despierto, con los ojos reflejando la puesta de sol a través del ventana. Desató la correa y condujo él lentamente hacia el pequeño patio detrás del edificio. La puerta del perro estaba rígida, pero decidido. Cada paso fue un silencio victoria. El viento de la tarde llevaba sal. Desde la bahía, alborotando su abrigo. Marca estaba cerca, observando. Tranquilo, guardabosques. Un paso a la vez. Ranger hizo una pausa, luego miró hacia atrás, levantando levemente la cola. Sus ojos eran más suaves ahora, menos atormentados, casi orgulloso. Marcos sonrió. Ese es mi chico. La luz se volvió cobriza a través del pavimento mojado, captando el brillo el pelaje de perro como armadura renace. Para el primera vez en meses, Mark sintió algo desconocido. No alivio, no victoria, pero resolver afilándose en propósito. La guerra podría haber terminado en el extranjero, pero había comenzado uno nuevo. Aquí, en oficinas silenciosas y archivos sellados, él miró a Ranger, manteniéndose firme contra el viento. Limpiaremos tu nombre, compañero. Prometo. Las orejas de R.R. se movieron hacia él, y por ese único momento, la distancia entre el hombre y el perro desapareció. 2 soldados atados por lealtad. Ambos aprendiendo de nuevo cómo luchar sin armas. La tormenta que se había estado acumulando en el pecho de Mark Weston durante semanas, finalmente encontró su voz, no en gritos, pero en tinta y luz. El mañana después de su encuentro con Luke Carter, estaba sentado en la mesa de su cocina, el café se enfrió junto a una pila de fotografías. Cada uno mostró un trozo de verdad, guardabosques alerta en el desierto arena, el parche descolorido de la unidad visible en su arnés, los cables de la bomba medio enterrados cerca de un camino de tierra, el cráter de la explosión que podría haberse tragado a 6 hombres si no por los ojos agudos del perro. Luke se sentó frente a él, con las mangas arremangadas, cara demacrada pero determinada. ¿Estás seguro sobre esto?, preguntó. Una vez que es público, no hay vuelta atrás. Marca. Volvió a mirar la foto, los ojos de Res. Feroz y concentrado. Estoy seguro de que el sistema lo enterré una vez. No dejaré que suceda otra vez.
Habían encontrado un aliado en Raquel. Porter, de unos 40 años, alto y enérgico con pelo castaño corto, y una gabardina que había visto demasiados plazos. Ella era una reportero senior en el Seattle Crónica, conocida por indagar en historias. El gobierno prefería la tranquilidad. Su reputación se basó en la empatía. Envuelto en fuego. Si seguimos adelante, ella. Advertido, necesitaré nombres, fechas, registros, cualquier cosa que demuestre que esto no es así. Sentimiento. Luke deslizó una unidad flash al otro lado de la mesa. Registros de combate, fotografías, informe de misión de Condar Twain. Raquel lo enchufé, con los ojos escaneando los archivos. Con enfoque láser. El titular escribe ella misma, murmuró. Un héroe de guerra condenado por la burocracia a la que servía. Mark la observó trabajar con la mandíbula apretada. Hacer seguro que no es solo un titular. Hazlos ve al perro, no a un número. 2 días más tarde, el artículo llegó a la portada. El soldado de 4 patas condenado a morir. Un marine lucha por sus caídos. Camarada. Lo contó todo. Guardabosques, hoja de servicio, el falso civil, informe de bajas, su rescate del caer en Seattle. Las fotos hablaron más fuerte que las palabras. Un pastor maltratado con ojos atormentados, cosidos y llenos de cicatrices, pero todavía en pie. La respuesta fue inmediato. En cuestión de horas, la historia continuó, viral en las redes sociales. Hashtags comenzó a florecer. Justicia para el hachís de los guardabosques, ningún soldado se queda atrás. Comentarios de Seerfi. Llegaron de familias de veteranos y estudiantes un mensaje de unción. Infante de Marina veterano en Carolina del Norte leyó: ese perro hizo más por este país que la mayoría, los políticos alguna vez lo harán. Otro vino de un maestro de escuela en Ohio: mis alumnos están escribiendo cartas a Ranger. Héroes vienen en muchas formas. Al final del día, las estaciones de noticias nacionales fueron llamando. El sitio web de las crónicas de Seattle se estrelló 2 veces. Rachel Porter llamó a Mark personalmente, su voz aguda con incredulidad. Has empezado algo más grande que nosotros dos, dijo. Incluso la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Defensa acaba de emitir un comunicado diciendo que están revisando el caso de Reers. Marcos se mantuvo al margen la ventana, viendo la lluvia desdibujar el horizonte. Bien, dijo. Déjalos, mira. Tal vez finalmente lo vean. Esa tarde, el informe vespertino sobre el Canal 5 transmitió un segmento. La pantalla mostró a Ranger filmado días antes durante fisioterapia. Él caminaba, lentamente, sostenido por un arnés, una pierna trasera todavía débil. La voz del presentador narró: este es Ranger. Un veterano C9 condecorado, ahora atrapado en la burocracia. Una vez considerado un héroe que ahora se enfrenta a la eutanasia, pero el apoyo público a su supervivencia aumentó a nivel nacional. En el fondo, ladra. Lena Foster apareció brevemente, hablando con su voz tranquila y entrecortada. Él está sanando, es amable y receptivo. No hay ninguna razón médica para poner fin a su vida. La cámara muestra a Mark, de pie. En su apartamento al lado de Ranger, su mano descansando sobre la cabeza del perro. Él sirvió nosotros, dijo simplemente. Ahora es nuestro girar. Las imágenes de Ranger tomando los primeros pasos sin ayuda se retransmitieron una y otra vez, nuevamente en todo el país. El sonido de sus uñas golpean contra el suelo de baldosas se convirtió en una especie de himno, suave, firme, desafiante. En una escuela secundaria de Montana, una maestra llamada Senora Ellison, finales de los 60, enfermera jubilada convertida en voluntaria, lea la historia en voz alta a sus alumnos. Entre ellos, un niño llamado Charlie, de unos 10 años, crió su mano. ¿Podemos escribirle?, él preguntó. A la mañana siguiente, un sobre llegó al apartamento de Mark. Dentro estaba una sola letra y una letra desigual. Querido Ranger, me recuerdas a mi papá. Él también era soldado. Él camina con un bastón ahora, pero dice que los soldados nunca se rinden. Yo piensa que eres como él. Por favor, no renunciar, tampoco. Charlie, 10 años. Mark lo leyó 2 veces antes de deslizarlo, en un marco de fotos al lado de la cama de Reers. Durante los días siguientes, el apoyo creció imparable. Grupos de veteranos celebrados manifestaciones frente al Departamento de Oficinas de Defensa en DC, con carteles que decía: honra la pata que sirvió y un héroe merece la vida. El local Fundación de Rescate de Animales se ofrece a financiar cuidado de por vida de los guardabosques.
Donaciones derramadas desde todo el país. Raquel Porter volvió a llamar, con la voz teñida con triunfo y cansancio. El público, la presión está funcionando. No pueden ignorar esto ahora. Has hecho de Ranger un símbolo. Mark suspiró y vio a Ranger dormido. La alfombra. Nunca pidió ser un símbolo. Él solo quería servir. A veces, Rachel dijo, eso es lo que hace a un héroe. La quinta noche, un equipo de noticias vino a filmar un seguimiento. Mark dudó, pero estuvo de acuerdo. Las luces de la cámara brillaron cálidamente el pequeño apartamento. Ranger se sentó bien a su lado, moviendo la cola suavemente. El ancla sonrió gentilmente. Él parece saber es famoso. Mark se rió entre dientes bajo su aliento. Solo sabe que está a salvo por ahora. Durante la transmisión en vivo, el presentador preguntó, si pudieras decirme una cosa quienes deciden su destino, ¿cuál sería ser? Mark miró a la cámara, voz tranquilo, pero decidido. Tú nos entrenas para luchar por lo que es correcto. Entonces eso es lo que estoy luchando por él porque la lealtad no se retira. El siguiente mañana apareció un mensaje en la cuenta oficial del Departamento de Defensa. El caso del Knueve Ranger retirado está en trámite revisión, en espera de nuevas pruebas. Sin final la decisión se tomará en este momento. Eso no fue victoria, pero fue esperanza. Más tarde ese día, Mark y Ranger se sentaron en el sofá, el televisor reproduciendo en silencio un segmento de American Hero Sleep. Una frase familiar resonó a través del altavoces. Seerfi, siempre fiel. Ranger levantó la cabeza y movió las orejas. Ojos fijos en el sonido, su cola golpeó una vez contra el cojín. Marka sonrió. Sí, susurró. Ellos son hablando de ti. El mundo exterior estaba todavía gris, pero por primera vez en meses, se sintió más ligero. En algún lugar, por toda la ciudad, los extraños decían su nombre. No como un número o un archivo, sino como lo que realmente era, un soldado que se negó a darse por vencido. Y sentado en su habitación tranquila con el zumbido de la ciudad abajo y el eco de la lluvia lejana. Marka Weston sabía que la guerra por la vida de Rers era ya no es solo suyo. Se había convertido en un movimiento, uno basado en la lealtad, el coraje y la promesa de que ningún soldado, humano o canino, alguna vez debería ser olvidado. El calor de Texas golpeó como una pared cuando Mark Weston bajó del avión. El aire estaba lleno de polvo y canción sacata, muy lejos de la llovizna gris de Seattle. Él no había dormido mucho durante el vuelo. En la imagen de los ojos cansados de Rer lo perseguía. Ahora el mundo olía a tierra seca y gasolina, como si el desierto mismo lo había seguido a casa. Su camioneta de alquiler retumbó hacia el sur a lo largo de una carretera agrietada de 2 carriles, camino hacia un pequeño pueblo llamado Marlin Cresta. Ahí es donde el sargento Elijah Grant vivía ahora. El último sobreviviente testigo de la misión Kandahar de 2019. El hombre que podría limpiar el nombre del Rers. El rancho de Elijah estaba solo bajo una amplia cielo implacable. La valla de madera se hundió en los bordes y un cuerpo de marines descolorido. La bandera colgaba inerte sobre el porche. Marka estacionó, apagó el motor y dio un paso al viento seco. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Elias Grant, unos 40 años, alto y de hombros anchos, estaba enmarcado en la entrada. Su oscuridad, el cabello rubio fue cortado cerca del cuero cabelludo. Su rostro arrugado pero firme, sus ojos cansados azul grisáceo. El tipo de ojos que tenía visto demasiado y aprendido a vivir con eso. Su mano izquierda descansaba sobre una madera. Bastón, su derecha tenía una pálida cicatriz de quemadura que corría por la muñeca. Sargento Weston, dijo con voz grave pero cálida. Ha pasado un tiempo desde que alguien me llamó. Eso. Gracias por verme, Marcos. Dijo. Sé que esto surgió de la nada. Elijah asintió, indicándole que entrara. Tú viniste hasta aquí por un perro. ¿No? Para ser un marine, corrigió Mark. En el interior, la pequeña casa del rancho olía ligeramente a cedro y café añejo. Fotos alineadas en el manto. Un Elijah más joven en uniforme. Su abrazar a un pastor alemán con orgullo, postura y oídos alerta. Guardabosques, inconfundiblemente más joven, miraba fijamente desde el marco como una brasa viva. Elías atrapado, Marcos mirando. Sí, dijo en voz baja. Ese es él. El mejor maldito compañero que jamás haya conocido. Tenía. Se sentó en una silla, golpeando el suelo con su bastón. Me dijeron que se había ido. Él es vivo, dijo Mark. Apenas,
Pero vivo. La mandíbula de Elijah se apretó. Ellos no dijeron yo eso. Mark sacó una carpeta de su bolsa y la puso sobre la mesa, lo mismo uno que había llevado durante semanas. Ellos son tratando de humillarlo. Dijo que fue pícaro en Kandahar, víctima civil. ¿Estabas allí? Dime la verdad. Elijah miró la carpeta pero no ábrelo. Se quedó mirando al suelo durante un largo momento antes de hablar. ¿Alguna vez te despiertas con un sonido que no existe? Él dijo. Lo hago todas las noches. Es el zumbido justo antes de la explosión. Marcos esperó. Eso eran las 4:30 de la madrugada. Elijah continuó. Estábamos en reconocimiento cerca de las afueras del pueblo. Se acercan tormentas de arena. Recuerdo el viento me muerde los ojos. Guardabosques era inquieto. Siguió avanzando. Yo pensó que percibió el olor de un conejo o algo. Luego se detuvo, completamente inmóvil. Se inclinó hacia adelante y golpeó con el bastón. Ritmo con memoria. Seguí su línea de la vista. Había un hombre con túnica blanca, saludando como si necesitara ayuda. Di un paso hacia él. Ranger gruñó en voz baja. Entonces yo lo vi. Cables. El bastardo tenía chaleco. A Mark se le hizo un nudo en la garganta. Guardabosques. Arremetió antes de que cualquiera de nosotros se mudara. Elijah dijo golpe el hombre cuadrado. La explosión estalló temprano. Ranger se quedó con la mayor parte. Su voz agrietado. Nos salvó a 6 de nosotros ese día, pero el comando no quería que el informe fuera público. Dijo que admitir un disfraz de civil sería arruinar las relaciones locales, por lo que culparon a Perro. Se frotó la quemadura de la mano. Distraídamente. Me hicieron firmar un incidente. Registro, redactado la mitad del mismo. Entonces obtuve dado de alta después de mi lesión. Nunca escuché qué pasó con él después. Marca exhaló lentamente. Eres el único que queda que puede diles la verdad. Elías miró hacia arriba. ¿Crees que te escucharán ahora? Ellos tienen a... El mundo ya está mirando. Elías lo estudió y vio algo en el rostro de Mark, cara que le hizo asentir. Tienes la misma mirada que todos teníamos, dijo. El que dice que has perdido más que deberías haberlo hecho. Mark sonrió levemente. Tú también. Después de una larga pausa, Elijah alcanzó la carpeta. Dame un bolígrafo. Firmó la declaración jurada del testigo, cada uno carta presionada profundamente en el papel como aunque grabándolo en piedra. Allí, él dijo, esa es la verdad. No les dejes, entiérralo de nuevo. Salieron mientras el sol empezó a caer, el horizonte sangrando naranja y rojo por todo el piso extensión, el viento llevaba polvo que brillaba como ceniza. Marco se volvió hacia Elías. ¿Alguna vez piensas en ir de vuelta? Elijah soltó una risa seca. ¿Para qué? ¿El uniforme o las pesadillas? Miró hacia la carretera vacía. Yo encontré mi paz aquí. Construir vallas, respirar aire que no explote. Antes de que Mark se fuera, Elijah lo detuvo. Díselo a Ranger. Su voz quedó atrapada, áspera, con emoción. Dile que lo siento, no estaba allí cuando dieron vuelta su le da la espalda. Marcos asintió. Él lo sabe. Esa noche, Mark acampó justo afuera del rancho. Las estrellas de Texas se extendieron vastas y frío encima de él. Se sentó cerca de un pequeño fogata, los papeles de los testigos escondidos a salvo en su mochila. El sonido de los grillos llenaron el silencio. El Halo sacó su teléfono, abrió la última foto. De Ranger tirado cerca de la ventana de su casa, pelaje dorado bajo la luz de la lámpara. Lo hicimos, compruébalo. Amigo, murmuró. Eres libre. El teléfono sonó. Un mensaje de Raquel Portero. Noticias de última hora. El Pentágono confirma están reabriendo el expediente del Ranger. La pelea está dando sus frutos. Mark miró fijamente el pantalla, luego hacia las estrellas. Para la primera vez en meses, el peso en su pecho ligeramente levantado. A la mañana siguiente, antes de regresar a Seattle, él se detuvo en el porche de Elijah una vez más. El hombre estaba sentado allí con una taza de café, vistiendo una camisa descolorida que lector fi. Mantén a ese perro a salvo, Weston, dijo Elías. Él es más que una prueba. Él es la parte de nosotros que llegó a casa. Yo voluntad, dijo Mark. Tienes mi palabra. Se fue, se levantó polvo detrás del camión, como el humo de un largo y silencioso campo de batalla. El camino se extendía sin fin, y soleado. Cada milla lo trae más cerca de la vida que esperaba. No guerra,
no gloria, sino redención. Esa noche, de vuelta en Seattle, Mark entró en su apartamento tranquilamente. Ranger se despertó sobre la alfombra, con la cabeza levantada y los ojos alerta. Mark se arrodilló y dejó su bolso a un lado. «Adivina qué, socio. Ahora lo saben. Estás limpio». Ranger inclinó la cabeza. Luego presionó su nariz contra la de Mark. Mano, respirando suavemente, un gesto que se sintió casi como un perdón. Mark sonrió, en voz baja. «Hemos ganado, guardabosques, no con armas, sino con fe». Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, golpeando suavemente contra la ventana. Mark déjalo caer sin cerrar las persianas. El sonido fue pacífico esta vez, no. Ya no hace eco de la pérdida, sino que la limpia. Cogió la carta enmarcada de Charlie en el estante. «Un héroe nunca se detiene», decía. Lo colocó al lado del declaración del testigo. Elijah había firmado lado al lado. 2 testamentos de 2 mundos diferentes unidos por la lealtad. El fuego dentro de él finalmente se calmó. «¿Descansar? Tranquilo, soldado», susurró mientras el Ranger acurrucada más cerca a su lado. 6 meses más tarde, el cielo de Seattle se abrió con luz solar por primera vez en semanas. La temporada de tormentas había terminado, dejando a la ciudad limpia, sus torres de cristal brillando como piedra mojada. Fuera del rehabilitación de veteranos de North Cascades. En el centro, los cerezos se balanceaban suavemente, y el sonido de las campanillas flotaba a través del patio, suave, esperanzado, casi como la oración. Mark Weston estaba cerca de la entrada, con la chaqueta del uniforme doblada cuidadosamente sobre un brazo. Parecía mayor ahora, pero más firme, el tipo de calma que viene solo después de sobrevivir demasiadas tempestades. A su lado caminaba Ranger. No, ya no es el tembloroso superviviente del vendaje. Había rescatado una vez. Su pelaje había crecido grueso de nuevo, profundo sable y oro, y el chaleco terapéutico azul abrazaba su pecho. Cómodamente. En él había un parche de puntada que leía: 9 honra al veterano, siempre fiel. El mundo finalmente había reconocido lo que Mark había sabido todo a lo largo. El Departamento de Defensa había oficialmente rescindido la destrucción, orden y servicio de puestos de guardabosques otorgados. Reconocimiento. La noticia había aparecido páginas de nuevo, pero ahora los titulares hablaban de redención, no de indignación. Guardabosques era. No es una víctima de la guerra. Él era la prueba de que la lealtad podría sobrevivir a cualquier herida. Como ellos entraron al centro, personal y veteranos ambos se volvieron para mirar. «Ahí está alguien», susurró. «El marinero. Dra. Elaine Brooks, directora del Centavo». Una mujer de unos 50 años, con rayas de plateado, recorriendo el cabello oscuro y una postura amable pero formidable, saludaba a ellos en el pasillo. «Sargento Weston», dijo cálidamente. «Bienvenido de nuevo». «Y tú también, Ranger». Ella se arrodilló ligeramente, dejando que Ranger le oliera la mano. «Tú has. Tengo bastante reputación por aquí». Mark sonrió levemente. Él trata de quedarse humilde. Elaine se rió entre dientes y luego enderezado. Ella llevó el silencio a autoridad de alguien que había visto demasiado muchas almas rotas tratando de reconstruir. La oficina estaba llena de fotografías, soldados en recuperación, perros de terapia en entrenamiento, y notas de agradecimiento escritas a mano y grabadas a las paredes. A veces los milagros no ven como trueno o fuego. Ellos vienen en silencio, envuelto en piel, lealtad y amor. La historia de Ranger nos recuerda que la fe puede traer curación incluso después de las heridas más profundas, y que Dios muchas veces envía sus ángeles no con alas sino con 4 patas. A través de la compasión y el coraje. Incluso una vida rota puede convertirse en un recipiente de luz. En nuestras propias vidas, que nunca pasar por alto los pequeños actos de gracia, el vecino que escucha, el extraño que ayuda, el animal que nos enseña a amar de nuevo. Esos son los momentos en los que Dios susurra: «Todavía estoy aquí». Si la historia tocó tu corazón, compártela con alguien que cree en la esperanza. Dejar un comenta abajo con una palabra de fe. Amén. Y oremos juntos para que cada alma herida, humana o animal, encuentre de nuevo el camino a casa. Suscríbete a nuestro canal para más historias de amor, lealtad y milagros. Que Dios te bendiga y protege tu corazón con paz. Su primera sesión es con el cabo Ryan Ellis, dijo, mirando su portapapeles. 26, en silla de ruedas, trastorno de estrés postraumático.
por exposición a artefactos explosivos improvisados. No ha hablado mucho desde su ingreso. Veamos qué puede hacer tu pareja. Ellos entré en la sala de terapia, una habitación iluminada por el sol. Espacio con amplios ventanales y tenue guitarra. Música sonando de fondo. Ryan Ellis estaba sentado junto a la ventana, su postura vigilado, con las mangas del uniforme arremangadas para revelar la cicatriz que bajaba por su antebrazo. Tenía una mandíbula fuerte, zumbaba, cabello oscuro y ojos demasiado viejos para su edad. Mark se detuvo a unos metros de distancia. Ryan, esto es guardabosques. Él también es un veterano. Ryan no respondió. Su mirada permaneció fija en la ventana. Ranger se acercó lentamente, garras chasqueando suavemente contra el linóleo. Se detuvo a unos centímetros de distancia. Inclinó la cabeza y luego se acercó, hasta que su hocico tocó la rodilla de Ryan. La mano del joven se movió una vez, 2 veces, antes de bajar al pelaje del perro. El cambio era, apenas visible, pero inconfundible. Los hombros de Ryan cayeron. Sus ojos se suavizaron y sus labios temblaron como si pudiera hablar. Mark ha atrapado la mirada de Elaine. Ella sonrió en silencio. No se necesitaban palabras. Después de un tiempo, Ryan susurró, apenas audible. Él es cálido, Marcos asintió. Él está vivo porque alguien creía que debería serlo. Lo mismo que tú. Los ojos de Ryan se llenaron y se inclinó hacia adelante. Ligeramente, presionando su frente contra la cabeza de Rers. El perro no se movió. No estremecerse, simplemente respirar constantemente de la forma en que él había aprendido a hacer junto a los soldados bajo fuego. Una lágrima rodó por la mejilla de Ryan, oscureciendo la tela del chaleco de Rers. Elaine se dio la vuelta discretamente y parpadeó. Rápido. Más tarde, fuera de la sala de terapia, Mark estaba junto a la barandilla del patio, observando a Ranger trotar libremente entre los veteranos. Saludó a todos por igual, con paciencia, con silencio comprensión. Un hombre al que le falta una mano. Una mujer con cicatrices de metralla. Otro cuyo los ojos habían olvidado cómo mirar hacia arriba hasta Ranger le dio un codazo en la palma. Uno de los enfermeras, Sophie Tran. Una mujer pequeña en sus 30 años con ojos suaves y un desmayo acento sureño. Se acercó a Mark con un portapapeles. Deberías ver la espera lista, dijo. Todos quieren una sesión con él ahora. Es como una medicina con piel. Mark se rió entre dientes. Eso es lo mejor, amable. Ella sonrió y luego añadió más. Tranquilamente. Algunos de ellos no han sonreído meses. Lo que sea que le haya tocado, es trabajando. Mark vio jugar al Ranger tira y afloja con una correa protésica. Alguien se había convertido en un juguete. Por primera, al mismo tiempo, la risa resonó por todo el patio, crudo, imperfecto, humano. Más tarde, esa tarde, cuando el sol se puso, Mark se sentó en un banco cerca del jardín, donde los tulipanes se mecían con la brisa. Ranger yacía a sus pies, con la cabeza apoyada en sus botas. «Encontraste tu propósito otra vez», murmuró Mark. «Supongo que ambos lo hizo». Se agachó y se rozó la mano. Sobre los oídos de Rers. «Fuiste desechado una vez, pero le mostraste al mundo lo que medios de lealtad». Ranger levantó la cabeza. Cola, golpeando contra la hierba. Al otro lado en el patio, Ryan se giró hacia ellos, todavía usando ese azul manta terapéutica sobre su regazo. «Oye», él dijo suavemente. «¿Puedo?» Mark hizo un gesto hacia guardabosques. «Él es todo tuyo». Ryan alcanzó afuera, apoyando su mano suavemente sobre la de Rers. «Cuello. Él me recuerda que todavía puedo luchar», dijo, con voz más firme ahora. Marcos asintió. «Él es bueno en eso». El aire se detuvo por un momento. El cielo encima de ellos pasó del oro al lavanda. La luz suave y limpia que sigue a la lluvia. El horizonte de Seattle brillaba en la distancia. No frío esta vez, pero vivo. Elaine salió al patio, con las manos en el siter. «Abrigo bolsillos». «Ya sabes», dijo ella, pensativamente. «Los llamamos perros de terapia. Pero creo que nos curan porque no lo intentes. Simplemente se quedan». Marca miró a ella, luego a Ranger. «Eso es lo que los soldados también lo hacen. Se quedan». Ella sonrió. «Entonces supongo que todavía está en servicio». Cuando todos los demás habían entrado, Mark permaneció, la noche se asentó tranquilamente alrededor de ellos. Vio a Ranger acostarse. Cerca de los otros veteranos, sus risas todavía resonando débilmente a través del pasillos.
susurró casi hasta él mismo. Tal vez un verdadero guerrero no sea el que porta un arma, pero el que aprende a amar de nuevo después de ser roto. Ranger se movió ligeramente, apoyando su cabeza en la rodilla de Mark, sus ojos ambarinos entrecerrados en paz. Arriba ellos, el cielo de Seattle se aclaró por completo, estrellas débiles pero visibles, algo raro. Para la ciudad, el reflejo de las luces del patio brillaban sobre él, suelo mojado, pavimento como constelaciones esparcidas bajo los pies. Mark sonrió, del tipo tranquilo. Eso no trajo ningún dolor esta vez. Descanso, tranquilo, guardabosques. Te lo has ganado. El perro exhaló suavemente y la noche se dobló a su alrededor como un abrazo tan esperado. 2 soldados, un humano, un perro, ambos. Finalmente,